Imaginen estar al borde del fin, solo, agotados, con la vida escapando. Y de repente sienten una presencia. No ven a nadie, pero saben que alguien está ahí. Una compañía invisible que les ofrece una guía. Un impulso para seguir adelante cuando ya no quedan fuerzas. Relatos de exploradores perdidos en la inmensidad, de náufragos a la deriva, de montañeros desafiando cumbres imposibles, todo con una experiencia similar. La aparición de un acompañante silencioso que parece sacarlos del abismo. ¿Es un truco de la mente para sobrevivir o hay algo más operando en estos instantes cuando estás al límite? Pero el misterio no termina en la supervivencia extrema. También existen historias de sanaciones que desafían toda explicación médica. Curaciones que ocurren cuando los diagnósticos son sombríos y las esperanzas se desvanecen. A menudo, estas recuperaciones inexplicables se atribuyen a la intercesión de figuras veneradas, invocadas con una fe profunda. Hablaremos de un médico cuya vida dedicada a los más necesitados y su trágica muerte lo convirtieron en un faro de esperanza, el Dr. José Gregorio Hernández. Desde su humilde origen hasta su reconocimiento oficial, su historia entrelaza la ciencia rigurosa con una devoción inquebrantable, generando relatos de ayuda que persisten mucho después de su partida física. Let's step into the unknown. We'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos una vez más al Cuarto Misterioso. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que ha resonado mucho en la cultura, digamos que religiosa católica, pero creo que también en la cultura general se ha escuchado mucho el nombre de un personaje histórico que representa, digamos que bastante peso para la cultura venezolana, pero también ha trascendido para otros países como Colombia, República Dominicana y entre otros. Es nada más y nada menos que el Dr. José Gregorio Hernández. Y más allá de eso, esos casos de curaciones milagrosas a las que no se les atribuye otra cosa más que a él. La intercesión del doctor. Sí. Y bueno, también vamos a hablar de un tema que es bien extraño, que desafía la lógica, que es el síndrome del tercer hombre, que no es propiamente el doctor o la curación milagrosa, pero sí es la salvación milagrosa de la vida. Sí. Es gente que en situaciones de peligro extremo, de estrés extremo, donde no tienen salida o no hay una forma en que ellos mismos solitos puedan salir de esa situación, reportan sentir una presencia, reportan haber visto a alguien que o los apoya de alguna forma o directamente los salva de la situación en la que se encuentran. Bueno, sin aunar más en los detalles, porque hay unas historias y ahí también traemos algunos testimonios, incluso uno personal, sobre José Gregorio Hernández. Entonces, nada, vamos a comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. José Gregorio Hernández Cisneros nació en Venezuela, específicamente en Isnotú, en el estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Bueno, eso es un pueblo andino bastante humilde. Él destacó desde muy pequeño, o sea, como en su adolescencia y todo eso, en la inteligencia. Era una persona que siempre estaba investigando, siempre estaba buscando como respuestas, y más que todo como del lado científico. Entonces era una persona bastante curiosa por ese lado. Entonces, de esa manera, él dedicó empezó su carrera en medicina en la Universidad Central de Venezuela y se graduó como médico. Él también hizo unas especializaciones en Europa, porque al terminar acá, él se fue para París y para Berlín para hacer unas especializaciones en bacteriología y microbiología. Con esta especialización, él lleva para Venezuela el primer microscopio más avanzado que existía para la época, lo que obviamente sirvió como para generar grandes avances en digamos que sí, en la medicina venezolana. Claro. Fue pionero además en la medicina experimental,
en Venezuela. Entonces estamos hablando de un personaje que obviamente lo conocemos como popularmente más como este santo, como ex beato y que fue canonizado y todo lo demás por la Iglesia Católica, por básicamente esta advocación y esta, digamos que esta pasión, porque era casi una pasión por ayudar a los pobres más que su vocación y su carrera, lo que significaba la carrera médica. Pero bueno, él no, o sea, digamos que no solamente era el médico de los pobres como lo apodan a él. Popularmente, sí. Ajá, que pues él de verdad ayudaba a la gente, él costeaba de su propio bolsillo los tratamientos que las personas no podían muchas veces pagar, sino que pues era un tipo brillante también y muy dedicado a la investigación y a los avances pues científicos. Pero él también era una persona muy devota, muy religiosa. Él intentó ser sacerdote y por problemas de salud y otras cosas él no pudo, entonces bueno, como que se quedó siendo médico toda la vida. Pero él en vida, José Gregorio era muy, ya él mientras estaba vivo y por todo lo que había hecho, él era una persona muy querida en Venezuela específicamente. Cuando él muere atropellado por uno de los pocos carros que circulaban en Caracas. Y lo más curioso es que él muere haciendo un mandado, como por así decirlo, de buscar una medicina para alguien que estaba enfermo. Paciente, claramente. Él se muere en junio de 1919, lo atropella el carro y cuando es el funeral de él, cerca de 30,000 personas van al funeral en esa época. Es decir, en este momento me parece un montón de gente, en esa época yo siento que era aún más increíble el hecho de convocar 30,000 personas para que te despidan a ti. Habla mucho como del cariño que le tenía a las personas. Y además la fama para ese entonces de un personaje que trascendiera de esa manera en todos los estados del país, como que todo el mundo como que sabía. Y bueno, es lo que tú decías, que José Gregorio se convirtió en una figura muy popular, no solamente en Venezuela, sino que aquí en Colombia. Yo no sabía que él era venezolano, yo pensé que él era un médico aquí colombiano cuando uno ve como las pancartas y habla todo el mundo de eso. Pero bueno, esa fue la vida de José Gregorio Hernández. Él ya más o menos a los 30 años de haberse muerto, la Iglesia Católica estaba hablando como de hacerle un reconocimiento, como de hablar de él, o darle como un estatus, no necesariamente de santo, sino como pues como un mérito ahí. Sí, claro, un reconocimiento. Porque pues se supone que apenas muere José Gregorio, él empiezan los milagros, ¿no? Sí, y además que el pueblo ya inmediatamente, justo después de su muerte, ya lo catalogan como un santo. Exactamente, sí, es decir, extraoficialmente para la gente José Gregorio fue un santo desde muchísimo antes, pero para la iglesia hay procesos que se deben seguir para canonizar a una persona y generalmente cuando lo hacen es algo que toma un montón de tiempo. Claro, es que fíjate que nada más hasta nuestros días es que eso se está viendo y todavía no es un santo oficial. No. Sino hasta octubre 2025, pero ya vamos a ir para allá. Porque bueno, la iglesia para canonizar a una persona, lo que tienen que recibir ellos es prueba irrefutable de que esa persona realizó un milagro. Sí. Entonces hay un montón de historias sobre sanaciones que José Gregorio hace, pero en especial, y la que le otorga a él la canonización, es una historia de una niña que sucede en el 2017 en Venezuela. El nombre de la niña es Yaxuri Solórzano. Ella iba en la moto del papá, ella tenía 10 años. Entonces iba el papá en la moto y ella iba atrás por una carretera y a ellos los paran unos atracadores, están tratando como de robarlos. En la situación, no entiendo muy bien qué es lo que pasa y uno de los ladrones le dispara a ella y el disparo le entra en el cráneo. Entonces a ella la llevan pues de urgencias, están en una zona muy remota, entonces como que no hay atención la que ella necesita. Como la más inmediata. Ajá, entonces pasa un tiempo entre lo que a ella la reciben ahí, la trasladan a un sitio en el que la pueda ver un neurocirujano, el neurocirujano la ve y le dice a los papás que está muy mal la niña, que él la puede operar, pero la opera bajo pronóstico reservado, porque si ella logra sobrevivir la operación, va a quedar con secuelas muy serias del incidente, porque ella había perdido como masa encefálica, había perdido mucha sangre, digamos que la ubicación de la bala era también muy peligrosa. Las cosas no pintaban para nada bien. La mamá de la niña
era muy devota de José Gregorio, entonces apenas ella escucha esto que el médico le dice, ella le ora a José Gregorio y le pide como que interceda por ella y que la salve. La señora dice que ella escucha que José Gregorio le habla y le dice que se tranquilice, que la niña va a estar bien. Wow. Entonces sucede la operación. A los 4 días de estar la niña en recuperación, ella ya no necesitaba estar Conectada como con respirador. Exactamente, ella empieza a respirar por sí sola. A los 20 días a ella le dan el alta de la clínica. Ella hizo una recuperación completa. Es decir, ella no quedó ni con secuelas físicas, ella puede hablar bien, ella puede valerse por sí misma, completamente normal. Casi como si nada. Exactamente. Hay una especie de consejo médico, recién pasa esto, porque pues la gente realmente no entiende, o los médicos realmente no entienden qué fue lo que pasó. Ellos intentan encontrarle una explicación a la recuperación tan excelente que hizo la niña. Y tan rápida, además. Y tan rápida, y no la encuentran. Ellos dicen, esto escapa a una explicación lógica. Entonces, ese es el caso que básicamente le otorga a José Gregorio, porque la iglesia como que se entera de esto y el Vaticano dice, sí, esto está... Sí, claro, porque ellos como que investigan, empiezan a hacer entrevistas y todo lo demás. Ellos llevan investigación por su cuenta y ellos dicen, esto está bien particular. Exactamente, inexplicable. Y bueno, se le atribuye este milagro y esta recuperación de la niña Yaxuri a José Gregorio. Claro. Y es que fíjate que en este caso fue la madre que escucha como esta voz, aunque otras personas que han tenido este tipo de situaciones de milagros, incluso lo han llegado a ver. O venga un doctor, pero que en su imagen, porque, bueno, vamos a representarlo, ¿no? Ajá. Normalmente él está con una bata blanca, tiene un sombrero negro, muy así como parisino, porque él era muy de la moda del momento. Incluso él era sastre y él hacía sus trajes y hacía ese tipo de cosas. Y tiene un bigote fino. Ajá. Entonces, muchas personas, y también como la maleta, como una maleta que él siempre llevaba, veían a este médico. Obviamente muchos no es que, ay, ese José Gregorio, sino que les parecía extraño era que no se veía como el resto de médicos. Siempre era como impoluto, como así en punta en blanco. Cuando los médicos ya actuales ya andan que sí en Crocs, que andan como... con estos uniformes antifluidos y todo, tú no vas a ver un exactamente, médico, entonces pues, ese señor con una corbata y una cosa. Ajá. Eso es lo que llama mucho la atención. Incluso hasta hace poco había un video viral que salió en redes sociales donde había una foto que a lo lejos se veía como el aparente doctor José Gregorio Hernández, porque era muy particular. Era una persona de los años 1900, ahorita en los 2024, 2025. Sí, eso estaba bien raro, ¿no? Con la maleta y con su sombrero y con... bien particular. Total. Pero bueno, está el caso de la niña Yaxuri, y hay otro caso que se supone que también como que se usó como evidencia para poder canonizar a José Gregorio, que fue el caso de un empresario venezolano en el 2021. Él de repente sufre como que varios órganos dejan de funcionarle bien. Y es una cosa así rarísima. Este es el caso de Miami. En Miami. El señor vive en Miami, le pasó esto, nadie sabía qué era lo que le estaba pasando, nadie entendía cuál era la causa de que este tipo estuviera teniendo una falla multisistémica, básicamente. Y después de... el señor se dedica a rezarle a José Gregorio, porque era muy devoto de José Gregorio. Y él, así como se enferma, así empieza él a mejorar. Él hace una recuperación completa. La arquidiócesis de Miami revisa el caso, como que pues les llega el reporte de esto tan inusual, y ellos no le encuentran una explicación lógica. Hablan con los médicos dicen, esto está rarísimo porque no sabemos ni por qué pasó ni cómo se mejoró. Sí, y es que además a partir de los rezos es que fue como esa recuperación. Exactamente. Y rápida. No le encuentran explicación a esto y dicen, esto también es un milagro de José Gregorio. Y por estas dos cosas es que José Gregorio va a ser canonizado ahorita en octubre de 2025. De este año. El Papa Francisco había ordenado la canonización de él. Creo como en febrero, ¿no? En febrero de este año, en algún momento. Entonces... ya Venezuela tiene santo. Esta es una de las pocas personas, y no creo que es la única persona laica, porque él no era cura, no era absolutamente nada,
que está canonizada, porque generalmente los santos, los religiosos, las monjas, los sacerdotes son los que se canonizan, no las personas comunes y corrientes, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es importante que entremos como a empezar a relatar un poco las historias y me gustaría empezar por una que sucedió en mi familia específicamente. Y es que, bueno, esa es de mi abuela, que en paz descanse, por parte de mi papá, cuando tuvo a mi tía, en ese entonces tendría unos 10 meses más o menos. Bueno, todo iba aparentemente normal cuando de repente empezaron a notar que como un enrojecimiento en el cuello, como en esta altura, y cada vez era como más grande, la niña lloraba demasiado. Ya llegó al punto y los médicos no entendían qué era lo que le estaba pasando allí. Y quizás, no sé si para la época, como para no ser tan fuertes con el diagnóstico, nunca le decían a mi abuela qué le pasaba a la niña. Porque ya incluso al abrirle la boca se le veía enrojecido todo la garganta y esto irradiaba hasta afuera. Wow. Entonces parecía que era un cáncer. Entonces mi tía, para ese entonces, de 11 meses más o menos, estaba ya, o sea, ya casi que la habían desahuciado, como no, ya ella no encontramos qué hacerle, qué darle. Entonces, obviamente, mi abuela y mis abuelos, los dos, siendo muy devotos de José Gregorio Hernández, ellos empezaron a orar. Obviamente, o sea, mi papá, por ejemplo, estaba pequeñito, tendría 4 años para ese entonces. Que era como, y mi tío, que era el mayor, tendría como 5 o 6, más o menos. Eran todos niños. Entonces, bueno, mi abuela desesperada, obviamente no dormían por la noche porque la niña no dejaba dormir a nadie, porque obviamente con ese sufrimiento, me imagino el dolor para esa criatura. Bueno, era esto muy constante, ¿no? Empezaron las oraciones, como peticiones, como, sí, todo esto que estaban haciendo ellos como para tratar de buscar esa ayuda. Una noche, relata mi abuela, esto me lo contó mi papá. Entonces fue que esa noche la niña no lloró. La niña no lloró, mis abuelos se quedaron dormidos profundamente y se despertaron ya a la mañana siguiente. Esto es en la casa. La niña estaba en la casa, no estaba en clínicas, en hospitales. Y ellos vivían, se ven tus abuelos, tus tíos y tu tía. Sí, no había nadie. O sea, mi tía, mi otra tía, creo que ni siquiera, no había nacido porque ella es la que vino después, la última. Bueno, ellos como así empezaron a notar un olor en el ambiente de la casa, como a medicinas, como a cosas como hospital. A hospital. Esa es la palabra que usaba mi abuelo. Olía a hospital. Ellos, ¿qué? Era como un olor a alcohol, como algo en el ambiente que se sentía. Y fueron a ver la niña, se asustaron porque se pararon cuando ya había luz. Es como, o sea, ¿qué pasó con la niña? Cuando se van al cuarto, ya, me estaba quedando de llorar. Girl. Ve que estaba bien. It's okay, you can breathe. Tenía vendas, cortes, retazos por ahí. What? Era una cosa loca porque es como ¿quién se metió? Sí, tenía como esas marcas como cuando hacen una curación. No fue nadie, los niños están súper pequeños. ¿Quién se metió a la casa? Bueno, mi abuela sí lo contaba, obviamente yo lo escuchaba cuando estaba pequeño. Y era eso, o sea, como, what? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que esta niña se haya curado de la nada? Claro, o sea, no tenía sentido porque no había nadie más en la casa. No lloró en toda la noche. O sea, era como una cuestión, como una recuperación literalmente milagrosa. Porque... Claro. Y no solamente que se haya recuperado, sino eran como esos indicios de que hubo una intervención quirúrgica, porque era quirúrgica. O sea, había vendajes, como sutura. Una locura. Sí. Entonces, claro, cuando me contaban esto, yo, ¿será que alguno de los muchachos? Pero obviamente yo no, en pequeño, cuando me contaban esas historias, era como, seguramente alguien se metió, qué sé yo, pero no tiene sentido porque era en la noche. Sí, obviamente no. Entonces, me parece increíble que eso haya pasado. Y como, ¿what? Y mi tía ahorita ya tiene 50 y pico años. Sí, o sea, ya quedó completamente recuperada de eso, como si nada. No, completamente. O sea, ella tiene la cicatriz, se nota aquí como un hueco.
Ajá. Y me parece increíble esa historia porque fue como, ¿what? Es una locura. Completamente. Porque tú no le hayas explicación. Sí. Tampoco. Y no hay... Es decir, no tiene sentido porque tus abuelos habrían de contar una historia así. Mi papá fue testigo, o sea, muy pequeño que él estuviera, pero él se acuerda. Oh. Mi papá se acuerda de muchas cosas, obviamente no las entendía de la misma forma para aquel entonces, pero él sí dice que en esos momentos, o sea, la desesperación de mis abuelos, el hecho de que ellos se quedaron dormidos esa noche, se pararon rápido de la cama, porque no escucharon a la niña llorar en toda la noche y fue como, ¡ah! ¿Qué pasó? Claro. Y al darse cuenta de todo esto, la operación, las suturas, los cortes eran muy perfectos. O sea, no era una vaina mal pegada. Mal hecha. Ay. Sino bien. Cuando la escucho, de verdad, es como, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Sí, claro, tú dices esto no tiene una explicación Lógica. lógica. Sí. Exactamente. Entonces, esas son de las más increíbles. Obviamente, de que vuelan, como dicen por ahí. Ah, claramente. Eso sí. Ahí sí pasó algo que nadie entiende. Nadie entiende y sí. Y bueno, pues claramente, o sea, es decir, los milagros de José Gregorio pueden ser así, pero también pueden ser un poquito más, digamos, menos heroicos, que igual salvan a la gente. Sí, total. Porque al papá de una conocida, José Gregorio parece que también como que lo salvó de cierta forma. Claro. El señor tenía, es decir, el señor tenía como una espina, eso que tú comes pescado o lo que sea y se te va una espina y la espina queda atravesada en la garganta, que no hay una forma cómoda tampoco de sacarla. Que sí, la gente dice que comer banano ayuda como para que pase. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Sí, pero el problema es que si se incrusta como en la garganta o en alguna parte. Claro, te puede chusa, o sea. ser bastante grave, ¿no? Bueno, voy a leerte la historia con todos los detalles. Porque esto tiene no solamente la intercesión de José Gregorio, sino es a través más o menos como de un intermediario. Tú has visto, no sé si tú has visto estos letreros y estos... Sí, claro, que son como con un número y que te dice un como, consultorio. Bueno, una consulta a tiempo puede salvar tu vida. Esta clase de cosas, más o menos así. Bueno, lo que te decía el papá de esta persona que yo conozco, un día comiendo pescado se le atasca una espina de pescado en la garganta. Y no, eso que tú no logras como sacarla y que te queda ahí y es una molestia y puede ponerse bien peligroso. La familia de este señor intentan como remedios caseros. Entonces lo que tú decías, como el banano, como que un huevo entero para pasarlo y sacar la espina y esta clase de cosas, pero no funcionaba nada. Sí, ya estaba atascada, ya había chuzado. Exactamente. Entonces ahí empezaron a preocuparse, lo llevan al médico y los médicos miran la radiografía y le dicen, esto toca sacarlo con cirugía, no hay de otro. O si no, se le complica esto y bueno. Entonces ahí es cuando la mamá de este señor, ella dice, no, bueno, vamos a ver. No queremos una cirugía, esto es algo como que están tratando de evitar y hablan o consultan al doctor José Gregorio Hernández en uno de estos consultorios que están, yo supongo, pues aquí son muy comunes, seguramente en Venezuela también sucede algo muy parecido. Es que yo imagino que son como espiritistas que tienen como esa capacidad. Exactamente. Digamos. Entonces, bueno, en ese consultorio la atiende una persona que actúa como medium, como intermediario entre el doctor José Gregorio y la gente que viene a consultarlo, ¿no? Durante la consulta empezaron... Todo está muy normal, ¿no? Esta persona empieza a hablar como si nada y de repente empieza a cambiar la voz. Porque era una mujer la que estaba haciendo la consulta y de repente empieza a cambiarle la voz y empieza como a adquirir más un grave. tono como más grave, como si fuera un hombre, como si fuera la voz de José Gregorio. Bueno, entonces a través de la medium, digamos, puedes llamarla medium, el doctor José Gregorio empieza a hablar con la mamá de la persona que tenía, del señor que tenía la espina atascada, ¿no? Y ella como que no había dicho
muchos detalles, pero el doctor José Gregorio sabía cosas que no tenían forma de conocer. Sí, al menos la mujer que tuviera la capacidad de investigarlos. O qué sé yo. Exactamente. Entonces le dijo algo así como: yo sé que tiene una espina de pescado atravesada en la garganta, yo sé que eso requiere cirugía, pero pues la cirugía no va a suceder en un hospital, sino que va a suceder en su casa. Y ahí empieza a darle unas instrucciones a la mamá. O sea, yo pensaba que era como en el mismo lugar que había pasado. No, ponte cuidado. Entonces, le dijo como: ok, esta noche va a suceder la cirugía, ustedes tienen que hacer unas preparaciones antes de que eso pueda suceder. Entonces tenían que poner una especie de altar, el altar tenía que tener un vaso de agua y una rosa, y también les pidió alcohol y gas. Les pidió que la cama donde se iba a acostar el señor que tenía la espina atascada, que todo estuviera limpio y que todo fuera de color blanco, que las sábanas, que todo fuera de color blanco impecable, ¿no? Y que la persona tenía que quedarse completamente sola en la habitación durante la noche. Y fue como, bueno, ok, esto está como bien particular. Raro, pero vamos a intentarlo. Bueno, y prepararon todo, hicieron todo al pie de la letra para que las cosas sucedieran como debían de suceder. A la mañana siguiente, ellos describen algo muy parecido a lo que tú estabas contando ahorita, que es que había un olor a alcohol, como antiséptico, como a hospital, en la casa por la mañana, que era muy fuerte. Dicen que parecía como si hubieran regado alcohol en la casa. O sea, así de fuerte. De la intensidad del aroma. Bueno, fue como que esto está bien extraño. Las cosas van como aumentando en extrañeza. Cuando entraron a la habitación donde estaba durmiendo el paciente, digamos, se dieron cuenta de que el alcohol que habían dejado ya no estaba. Que la gasa que habían puesto ahí estaba untada de sangre. Estaba ahí como sobre la mesa, pero estaba untada de sangre. Usada. Como, ok. Y encima de esa misma mesita estaba la espina de pescado en un vaso con agua que habían dejado. Sí. Ahí, como flotando así dentro del vaso. Y fue como, ok, pues esto está muy raro, pero ya no estaba la molestia, ya no estaba la espina. De repente... O sea, el hombre tampoco se dio cuenta, o sea, literalmente como que quedó sedado. Ajá, básicamente, es eso, que tú te vas a dormir, pasas la noche... Ya, y te despiertas. Y de repente te despiertas y han pasado 800.000 cosas mientras tú estabas durmiendo que tú dices, esto no tiene explicación lógica alguna. Sí. A él... pues hacen como un control con esta medium y con el doctor José Gregorio. Le dan unas recomendaciones como para que se cuide después de la cirugía, de la extracción de la espina. Y pues no fue solamente, digamos, ir a donde el consultorio del doctor José Gregorio, sino pues que también volvieron al médico tradicional, a la medicina occidental. Le hicieron una radiografía otra vez para revisar, a ver, para cerciorarse de que la espina... Que no fue un scam. Exactamente, básicamente. Y sí, ya la radiografía salió completamente limpia, ya no había espina. Los médicos claramente quedaron asombrados. Y pues es... para el papá de esta muchacha que yo conozco fue algo impresionante y algo como que solidificó su fe también en esta clase de milagros médicos, ¿no? Claro. Y de experiencias inexplicables. Es que tú te pones a pensar y es como, pero no tienen como un sentido, una lógica de cómo es que eso haya podido pasar. Porque, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, ellos ni siquiera tenían implementos como gasas, no tenían esas cosas. Aquí ellos se las suministraron, pero ellos ni siquiera tenían eso. Entonces eran como, ¿de dónde salió todo esto? Es como que es la historia como el doctor que fue a la farmacia, lo compró, se lo trajo, lo usó y se fue. Es rarísimo. Son cosas que yo no logro entender del todo. Sí, total. Igual tenemos ahí otros testimonios que hay uno muy interesante. Bueno, esto ya no es directamente de José Gregorio, que
Creo que hay muchas historias así, hay un montón, Sí. hay muchas historias, digamos, de que el doctor José Gregorio ha hecho presencia en la montaña de Sorte, que es como un epicentro en donde hacen rituales de santería y de sanación y que pasan cosas de verdad locas. Sí, aunque dentro de mi ignorancia y lo poco que yo he conocido del tema, porque digamos que es la misma figura, es el doctor José Gregorio Hernández, la iglesia lo representa físicamente como de una forma, con una vestimenta, pero digamos que la santería o ese otro lado lo visten de otra manera, como para hacer una separación un poco de la figura o lo que representa, pero creo que cuando lo beatificaron y pasó todo esto, como que dejaron de lado, los de la santería como le dejaron un poco de lado, porque antes era esto que hacen incluso con Simón Bolívar y otras figuras, como que es bajar el espíritu y el ánima para allá. Ya eso aparentemente ya no se hace, ya no lo hacen. No sé si es una cuestión de respeto, que me imagino que tiene que ver más o menos por eso. Pero sí, o sea, empezó a suceder como desde ese punto en adelante. Ok. Sí, pues igual entiendo que a las personas como más conservadoras y más católicas y más creyentes no les gusta mucho que a José Gregorio se lo asocie con la santería, y bueno, eso es otro tema, ¿no? Aparte, pero pues bueno, ahí hay como discordias y cosas. Sí, roces de y como ideas. políticas que, bueno, en las que no nos vamos a meter en este momento. Sí, pero lo interesante de esto es que también, dejando un poquito de lado como el milagro que esta persona o este santo pueda hacer, también hay otras como alternativas de curación Bueno, esto que es se utilizan, y ahí intercede un poco algo como la es brujería. bien... Ajá. Sí, o el espiritismo. Sí, yo siento, no sé muy bien exactamente qué será, pero este es la historia de la... me lo contó una amiga de la universidad, que le había pasado a alguien que ella conoce. Ok. Entonces, esta persona tiene una hija que se llama Antonia. Antonia, tú sí has visto que a los niños muy pequeños les ponen unas pulseras como rojas. Ah, sí, que tiene como una piedrita. Como una piedrita negra, como Ajá. que parece como un Azabache, colmillo. creo. Sí, algo así. Es algo que se acostumbra mucho aquí y no sé si, pues yo creo que en Sí, Latinoamérica en general. creo que yo la tuve incluso cuando estuve pequeña. Sí, yo, la verdad. No Es sé. para como protección. Como protección Mal contra de el mal de ojo ojo y esas cosas. Todas esas cosas. Sí. Bueno, Antonia tenía esta pulsera. La pulsera se reventó un día de la nada y la niña empieza a enfermarse. Entonces empieza ella con fiebre, 3 días de fiebre, tiene diarrea que no se le quita con nada. La niña dejaba de comer, se empezaba ya a verse muy enfermita. Y como que pues no sabían muy bien qué era lo que pasaba, pero la mamá del niño decía como yo, esto es algo que se puede manejar aquí, pues uno Sí. nunca se imagina. No. Y los niños se exacto. enferman un montón, entonces uno dice como que estas Puede cosas ser cualquier se cosa, una lidian. gripa fuerte. Y ya sobre sabe. todo si están yendo al jardín se enferman a cada rato, Ay, entonces sí, es como, claro. bueno, X, o sea, es decir, no había nada extraño, ¿cierto? En el jardín de la niña hay profesoras que son de Cuba. Y en Cuba y en varios países del Caribe muchas veces se practica pues la santería, tipos de brujería y como estas creencias Sí, que eso es como un derivado de la religión yoruba. de religiones africanas, que Sí. nosotros no somos muy versados en eso aquí. Ellos tienen unas creencias y ellos siento que ven cosas que uno de pronto no ve. Sí. Claro, porque ellos sí saben cosas distintas a las que uno. Es que incluso esas personas a veces ven a la persona y ellos dicen es tal cosa. ¿Cierto? Y lo peor es que pasan cosas, las hacen y algo pasa que todo mejora. Exactamente. Entonces, bueno, viendo a la niña así tan enferma, una de las profesoras un día le dice a la mamá, como usted me permite pues que yo haga algo por la niña, la señora es como pues, o sea, como qué cosa puedes hacer, pues es una profe, uno dice, bueno, X, no, bueno. Entonces, pues ella pregunta como, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacerle un rezo? ¿Como de qué va esto que usted quiere hacerle a la niña? Ella dice, sí. Es una especie de rezo que voy a hacerle como para ver si la niña mejora, porque pues la veo bien enferma. En esas ya la mamá de la niña dice como pues sí, haga lo que usted quiera, lo que usted crea necesario,
porque pues lo que te digo, la niña seguía enferma, como que no mejoraba, como que no había forma de... Desmejoraba, más bien. Exactamente. Entonces, la profe hace como una especie de ritual una mañana en el jardín, pues es una cosa, es como un rezo, una cosa muy sencilla. La niña, dicen que ella generalmente es inquieta, pero en ese momento, mientras la profesora estaba haciendo este rezo, la niña se quedó quieta y mirando a la profesora fijamente. Y la mano de ella la levantaba como hacia su propia cara, como tratando de coger algo en el aire. Entonces, esto fue bien extraño. Pero bueno, eso pasó. La mamá recoge a la niña del jardín y dice, bueno, toca llevarla al médico porque esto no mejora, esto no va para ningún lado, digamos. Sí. Pero apenas ellas entran a la casa, la niña le cambia el semblante de estar decaída durante un montón de tiempo, entonces empieza ya como a volver, es decir, de repente vuelve a ser la niña que era siempre, entonces ya corría y saltaba y la actitud le cambió y el semblante le mejoró completamente, pero así, y ella dejó de tener diarrea y dejó de tener fiebre y de repente, es decir, se mejoró así de la nada el día en el que la profesora le hizo un rezo a la niña. O sea, quiere decir básicamente que esto funcionó. Ajá, exactamente. Y pues fue rarísimo, porque ella dice como... Es decir, la mamá no le encuentra explicación lógica, pero la niña se mejoró el mismo día en el que la profesora hizo este rezo. Claro. Y ya, como que le volvieron a comprar una pulserita de protección a la niña, pero como que todo bien, así como se enfermó, así se curó. Wow. Me parece increíble esa historia y es algo que o sea, que muchas abuelas refuerzan como cuando esto sucede, porque incluso, o sea, mi abuela, por parte de mi mamá, ella siempre es como que de alguna manera reconoce cuando los niños pasan por esto. Y entonces ella dice que son como los ojos hundidos, se ven así como muy retraídos, como muy, no sé, chupados. O sea, sí, se ponen como con esta actitud así decaída, desmayados. Y a partir de esto que pasa en el ritual, unas horas después, mejora. O sea, cambia la fisionomía, como que ya se le quita las ojeras. Y es eso, o sea, mi abuela dice, es que hay que llevarlo para este tipo de personas que practican estas cosas. Que ya el médico no da con la solución, entonces tú tienes que llevarlo y recurrir a estos como métodos alternativos. Incluso hay médicos, y me parece muy curioso esto, que dicen, no, le voy a recomendar. Esto no es ético de mi parte, pero le voy a recomendar que usted vaya para esta persona o este consultorio, este otro lugar, para que le practiquen estos rezos. Claro. Y fíjate que funciona. Es una cosa loquísima. Es rarísimo. Sí. Bueno, una última historia de este tipo de curaciones milagrosas y sanaciones. Tampoco, o sea, no es el doctor José Gregorio Hernández, sino sucede con un sapo. Ok. Esta historia es súper rarísima. Eso sucedió aquí en los Llanos de Colombia. Y bueno, esta persona que nos contó la historia, la hermanita para aquel entonces, porque estaban pequeñas, empezó a tener como un sarpullido, como que le corría por la pierna. Es algo que se parecía como físicamente a lo que es la culebrilla. Okay. El herpes zóster, algo por el estilo, pero es que corría como por la pierna. El herpes zóster normalmente es como en el tronco. Bueno, esto es rarísimo. Entonces, de la nada, un día pasa un indígena como por la casa. Entonces ellos empiezan como a conversar y empiezan a decirle qué es lo que está pasando. Y el señor les dice que cojan a un sapo y se lo pase por la pierna, pero no cualquier sapo. Porque resulta que días anteriores ya habían notado un patrón de que en la noche un sapo, pero grande, esos así como los de Harry Potter, esos enormes, se paraba como ahí en la puerta de la casa y se iba. Pero siempre a la misma hora llegaba, a la misma hora se iba. Ajá, okay. Entonces este señor de la nada nombra esto del sapo, que fue como... ¿Cómo sabes tú esto? ¿Cómo estás conectando estas cosas que yo no te he dicho? Sí, sí, sí. Él hace como unas oraciones, les dice algo allí, les da esa recomendación, rarísimo, que cogiera el sapo y se lo pasara por la pierna. Bueno, en los días posteriores empiezan a notar el mismo patrón del sapo y en una de esas noches agarran al animal y esa baba que ellos tienen, ¿sabes? Como en el cuerpo,
se la pasa por la pierna, asco, ¿no? Y sueltan al sapo, el sapo se va. En las noches posteriores, el sapo sigue llegando, pero empiezan a notar que el sapo empieza a ponerse como más decrépito, como cada vez más reducido, como que si se estuviera secando. Ok. Y así, con el paso de los días, cada vez más, el sapo cada vez más seco, hasta que lo encuentran una vez disecado, prácticamente muerto. Pero al tiempo de que esto iba pasando, de la misma forma, esta erupción, este brote que tenía en la pierna, también se fue secando y desapareciendo. ¿Qué? Es decir, mientras el sapo se iba muriendo y se iba secando, se le iba también secando este brote. Y cuando murió el sapo, de verdad, esto se le había quitado. Qué locura. Una cosa rarísima, este es no sé qué origen, así como ancestral, indígena, que... Una locura. Esta recomendación, sí, o sea, me pareció una historia súper loca porque no es exactamente, bueno, el indígena sí le dio como un rezo, como unas palabras antes, pero, o sea, no sé si es que la baba del sapo tendría alguna reacción, pero lo más curioso de todo esto es eso, que el sapo también murió mientras se iba curando lo de Puede ser, puede que sea eso. Eso es muy rarísimo. Cosas inexplicables. Totalmente. Creo que ya es necesario pasar al siguiente tema. Bueno. Que de la misma forma, aunque quizás, bueno, yo no sé si tendrá alguna razón milagrosa o no, pero es que cuando una persona normalmente tiene o está en una situación muy apretada, y ya me refiero como quizás a un accidente, o está en un lugar muy remoto, o eres un náufrago en una isla, o tuviste un accidente de avión, lo que sea, y sobreviviste, esas personas relatan como una presencia que en ese momento los acompaña. Incluso hay casos de gente que se está ahogando y alguien aparece de la nada y los salva, los saca del agua y se salvan. Bueno. Eso es lo que se conoce como el síndrome del tercer hombre. Bueno. Pues parece que, es decir, según lo que yo entiendo, es que hay varias explicaciones, sí. ¿no? La primera es como que tú estás en una situación de tanto estrés que tu cabeza empieza a funcionar de formas raras, que empieza a funcionar como mal. Entonces por eso es que tú te imaginas estas cosas, empiezas a escuchar de pronto una voz o a sentir algo que no está ahí, es una especie de alucinación. Sí, y bastante común que eso pase. Que puede que pase. Y la otra explicación es que, es decir, también es un mecanismo como de defensa o de supervivencia de la mente, y por eso es que tú te armas un personaje, una entidad que existe de acompañamiento. Para acompañarte, para apoyarte, es decir, si no hay nadie más que pueda hacer eso por ti, pues entonces tu cabeza misma lo genera y lo crea pues... Sí, como en esa situación de riesgo, porque estamos hablando de verdad situaciones donde es casi que de vida o muerte. Eso que te sucedió y aparece esta figura. Es decir, realmente explicación y 100% lógica no existe. No, estas son teorías sobre lo que puede estar pasando en la mente de la gente que experimenta estas situaciones. Sí, porque lo más curioso es que no es solamente la figura que está allí, porque esa figura te habla, conversa, tiene incluso recomendaciones o de cosas que tienes que hacer para salir de ese aprieto. Bueno, el término como tal de The Third Man Factor, o el síndrome del tercer hombre, que es como se le conoce en español, eso se dio a conocer a través de un libro de John Geiger, que se llama The Third Man Factor, Surviving the Impossible, sobreviviendo a lo imposible. Es del 2009, y de ahí para allá, obviamente, es como que ya tiene un nombre eso que sucede. Bueno, obviamente hay un puente gigantísimo entre la ciencia y lo inexplicable, que lo que tú acabas de explicar muy bien, donde esto es lo que sucede. Para mí lo más extraño es sobre todo cuando esta es la figura que a ti te salva. Es decir, que si tuviste un accidente automovilístico, estás ahí y alguien te saca del carro, pero cuando tú investigas y la gente dice, no, usted se salió solo. Sí. Pero en la mente de la persona es alguien que lo sacó del carro. O que se está ahogando, alguien lo sacó del agua y se salvó. Loquísimo. Es como la historia de este señor que sobrevivió el 9/11, que se llama Ron Di Francesco. Él estaba trabajando en un piso altísimo cuando los aviones impactaron las torres. Es decir, en la segunda torre, no en la torre sur.
Él cuenta que él estaba muy desubicado por el humo, por el fuego, por todo el caos que estaba sucediendo a su alrededor. Estás en un piso, es decir, no es un piso 20, esto es un piso 50, Ajá. 70, Sí. eran torres increíblemente altas y tú tienes que bajar a pie por las escaleras desde allá arriba para Wow, poder claro, por el sobrevivir. accidente. Exactamente. Entonces él dice que, claro, el segundo Atentado, lo siento. impactó. Él estaba desorientado, había mucho fuego, había mucho humo. Él no veía a nadie más, él estaba solo. Y que de repente, de entre el caos, aparece una persona que básicamente lo agarra y le dice: Venga. Vamos, camine porque esto se va a caer. Y él baja todos los pisos que tiene que bajar. Él sale de la torre, él es la última persona en salir con vida de la torre en el atentado. A él lo atienden, pues los bomberos, los paramédicos como que lo revisan y todo. Y él luego hace una pregunta y él dice como: la persona que venía conmigo, ¿dónde está? Porque yo no la veo. Y salimos y se me perdió. Salimos de la torre y se me perdió. Y los organismos de emergencia, las personas le decían como: pero ¿usted de qué me está hablando? Si usted salió solo, nosotros lo recibimos y lo llevamos. Wow. Y usted estaba completamente solo. Entonces es algo que él no logra explicarse, porque él tiene muy presente y no es decir, no es una voz, no es una sensación de que hay algo ahí, sino que fue una persona que él vio directamente. Claro, para tu mente y para ti es algo físico. Y que lo llevó y que bajaron durante minutos y minutos y minutos enteros todos estos pisos que tuvieron que bajar. Y él veía, es decir, para él fue muy claro que era una persona completamente real. Y luego a él le dicen como: usted no salió con nadie más, usted fue la última persona en salir y no había nadie más con usted. Wow, a mí me parece eso increíble. Muy increíble porque además de todo esto, lo que estamos hablando es como esa fisicalidad que existe en ese momento, que es una figura que está ahí, es una persona que existe o que aparece de la nada, como me imagino que entre el humo y entre el caos empezó a acercar y ya. Exactamente. Pero estaba ahí. Y además que tú también te pones a pensar, porque vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, donde estás teniendo también una vivencia muy similar, pero aquí ya hay una situación donde es del cuerpo quedándose sin vida. Entonces uno puede entender, bueno, te puedes hablar tanto de lo científico como de lo paranormal o de aquello del más allá. Ajá. Puedes encontrarle un poquito más de razón y decir: ok, pero aquí en esto estás como lúcido, estás muy alerta, estás en una situación de estrés inminente, donde de verdad si no te apuras o no, algo puede pasar y te puedes matar porque se cae la torre, qué sé yo. Sí, claro, exactamente. Y sucede así, o sea, con me parece increíble además, porque para ti esa persona, o sea, se ve físicamente como con ciertos rasgos. Tiene este rostro, tiene esta ropa, o sea, exactamente. Cómo es que la mente lo creó en cuestión de segundos de esa manera. Y me parece una locura absoluta. Total, y es una conversación, además, es como, o sea, no es algo como, me lo estoy imaginando, no sucede así. Rarísimo. Puede ser alucinación, no estoy diciendo que no lo sea, pero me parece algo bastante fuerte, ¿no? Este es otro caso muy parecido, y es que como él le llama la historia del tercer escalador. Porque en 1970 un alpinista italiano que es Reinhold Messner y su hermano Gunther, ellos estaban escalando como el Nanga Parbat, que es en el Himalaya. Y bueno, ese es uno de los picos más formidables que existen en el planeta. Y bueno, entonces digamos que este triunfo de la nada se convirtió en tragedia durante una peligrosa bajada por lo que llaman la Cara di Amir, es una de las partes de la montaña. Es una ruta que es muy peligrosa, es muy empinada, es una cosa que de verdad un resbalón y ya valiste. Ajá. Bueno, se enfrentaron ambos a un agotamiento absolutamente extremo. Ya es como que el cuerpo de verdad no podía más, se estaban desorientando. Me imagino que por el oxígeno, muchos factores intercedieron para que ellos estuvieran ya tan cerca incluso de la muerte para ese momento. Bueno, en ese descenso, bastante desesperado, era como buscando la alternativa, pero también como que el cuerpo ya no respondía de la misma forma. Messner empezó a describir que primero empezó a sentir una sensación como en el cuerpo extraña, y de la nada aparece una tercera persona que los acompañaba.
Bueno, esto él lo relata en un libro que escribió en el 2011 que se llama The Naked Mountain, donde dice, sí, es que éramos los dos, pero apareció un tercer escalador. Este descendía con ellos acompañándolo, mantenía siempre como una distancia prudente. Ajá. Sí, él dice que está como al lado derecho de él. O sea, sí, él se mantenía como fuera de su campo de visión, pero sí lo escuchaba todo el tiempo. Él decía, sí, está ahí escalando, porque escuchaba como el movimiento y la cuestión de esa persona estando ahí. Porque obviamente él también estaba enfocado, estaba en esta situación donde también estaba en súper riesgo. No es como que puede estar ahí como teniendo una charla de lo más común y amena, ¿no? Claro. Bueno, sucedió que la aparición de este hombre no impidió que su hermano falleciera, porque murió en este descenso. Pero él sí cuenta como que ese acompañamiento de esta tercera persona que apareció en ese momento fue lo que le ayudó y le empujó a poder bajar, él al menos con vida, a salvo. Obviamente muy mal por lo que pasó con su hermano, pero fue esto de esa figura que estuvo ahí presente. Eso es súper raro. Y aparece de la nada. Entonces, yo no sé, obviamente aquí podemos estar presenciando que el cuerpo está ante una situación mucho, incluso más estrés que el bombero de este caso que estábamos hablando, pero... El sobreviviente. El sobreviviente, o sea, no me parece increíble porque es como una figura también lo mismo. Entonces, cuando nos movemos al lado paranormal o espiritual, ahí se empieza a narrar de que quizás estamos hablando de un guía espiritual o tu guía espiritual que se manifiesta para salvarte, o un ángel de la guarda, o algo que puede tener muchos nombres, divinos, o un familiar, o lo que sea, que normalmente no es un familiar, es una figura. Es como otra persona que no conocen ellos tampoco. Sí. Creo que habría sido interesante saber si de pronto los dos hermanos estaban viendo el escalador. Es decir, entiendo que Gunther murió, pero creo que habría sido muy interesante si de pronto son alucinaciones, eso significa que solamente tú la estás viendo. Pero si es alguna otra cosa distinta, puede que ellos dos hubieran estado viéndolo. Los dos, lo mismo. Exactamente. Wow, eso hubiera sido... Lo que me parece intrigante, pero bueno, no sé. No, totalmente. Y bueno, y con todas estas situaciones que se presentan en la vida del ser humano, o sea, hay muchas cosas que son tan increíbles. Yo puedo decir, y ya como el lado de la ciencia, es que el cerebro es absolutamente tan poderoso, capaz de hacer muchas cosas, pero también de esta misma manera hay un lado que no conocemos, y como la historia de José Gregorio Hernández, con lo que pasó con mi tía, con lo que pasó con estas otras personas, que son apenas dos testimonios que hablamos aquí como con fundamento y como con detalles, pero hay muchísimos, o sea, de verdad que hay tantas personas que han vivido esto, o como que entraba el doctor José Gregorio Hernández como a un consultorio y la gente que lo estaba viendo hablaron con él como si fuese una persona física allí, como si nada. Una locura. Solamente que después que sucede eso, después ya a los días fue como por ya va. O que hablaban con un médico como esta persona que se veía así, así, así. ¿Trabaja aquí? No. Pero entonces dicen, no, esa persona nunca estuvo ahí. ¿Cómo Nunca. es eso? No hay un médico que se vea de esa manera. Y obviamente al atar cabos como con lo que pasó, daban con que era el doctor José Gregorio Hernández, porque ¿quién más? O sea, obviamente... no hay como otra razón, y más, además, cuando ellos dicen es que yo soy fiel creyente del doctor José Gregorio Hernández, son súper devotos, y lo comparas con lo que le sucede, entonces tú puedes decir, o sea, sí. Me parece loquísimo, es algo a lo que yo no le encuentro explicación, es algo que no he tenido la fortuna de experimentar tampoco. Sí. Pero bueno, ahí queda el tema de que las hay, de que vuelan. Sí, señores. Esperamos que les haya gustado este episodio. A nosotros nos parecieron súper interesantes estas historias. Agradecemos mucho a la gente que se tomó el tiempo de compartirlas con nosotros. Sí. Y esperamos las hayamos contado de la forma más... pues más amable. Más amable, ajá. Y que ustedes, bueno, hayan conectado con esto. Si han vivido una historia muy similar, ustedes no duden en dejarla en los comentarios de este video, porque son súper increíbles. Ajá. O sea, nosotros leemos los comentarios, créanos. Entonces, y son fascinantes las historias. Total. Nos encanta conocer eso. Si de pronto no quieren dejar comentario, si quieren ser un poquito más formales, pueden enviarnos un correo a elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Si quieren enviarnos mensajes por redes sociales, pueden hacerlo por
TikTok e Instagram a El Cuarto Misterioso Pod. También nos pueden seguir a nuestras cuentas personales. En Instagram Lina_Lafont y en Instagram y TikTok Rognerlaya. ¿Listo? Igualmente nos dejan un DM por allí con su historia, con lo que ustedes quieran y con mucho gusto lo vamos a atender. Como siempre, quejas, sugerencias, Exactamente. reclamos, comentarios, ideas, historias para nuestros especiales de Noches de Horror. Cualquier Muy cosita importante. es bienvenida. Así es, y bueno, será hasta dentro de unas 2 semanitas que nos veamos de nuevo. Nos despedimos. Bye.